Paz de Cristo, mis hermanos. Bienvenidos de nuevo a esta transmisión. Estamos contentos porque Dios nos permite nuevamente llegar hasta sus hogares. Am, Sabemos que han estado pasando diferentes cosas, pero gracias a Dios que permanecemos fieles y el Señor permanece aún más fiel que nosotros. Es que bienvenidos de nuevo. Continuamos con nuestra serie Verdadero Hijo en la Fe, enfocados en la primera epístola del apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, Timoteo. Esta semana o este día estaremos tratando un asunto que ha sido, ha dado mucho de qué hablar en diferentes contextos eclesiales en cuanto a iglesia. Se ha malinterpretado mucho también esos textos, son muy controversiales y una vez más, ¿verdad? Nosotros como predicadores siempre acudimos a tratar de evadir este tipo de textos porque no queremos generar ningún tipo de conflicto, pero a esto es a lo que nos lleva la enseñanza expositiva, verso a verso, escudriñar la palabra de Dios, versículo a versículo, un versículo a la vez. Y esta semana vamos a estar hablando de las instrucciones para la mujer cristiana. Es muy importante que las hermanas, las mujeres, conozcan acerca de qué es lo que dice la palabra de Dios para ustedes. Esto no, las mujeres, quiero aclarar desde ahora que las mujeres no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, sino que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar a este mundo, pero una de tantas cosas que hizo nuestro Dios en este mundo fue dignificar a la mujer, darle su lugar a la mujer, su lugar correcto, su lugar adecuado dentro del rol que Él diseñó para las familias, para las mujeres. Cada uno de nosotros desarrollamos, implementamos un diferente rol y el caso de las mujeres es muy especial. No somos machistas, no somos personas que maltratan o denigran a la mujer, sino que la mujer ha sido puesta en el lugar donde debería de estar. Por muchos años se ha denigrado a la mujer, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha dignificado a la mujer por medio de la palabra. Y no, lo que vamos a estar exponiendo no es para crear ningún tipo de conflicto. Si ustedes manejan una interpretación diferente a la que manejamos nosotros, no hay ningún problema, hermanos. Nosotros simplemente queremos presentar lo que a nosotros se nos ha mostrado, se nos ha revelado por medio del estudio de la palabra. Y si tú piensas diferente, si tú tienes una opinión diferente, solamente te pido que me escuches y que lo compares con tu Biblia. Si tienes una Biblia, que de hecho sería genial que tuvieras una Biblia, una libreta para tomar apuntes y lo veas tú mismo por la palabra de Dios. Este no es una enseñanza simplemente, solamente o exclusivamente para las mujeres, sino que nosotros como hombres también podemos ver esa parte, ¿verdad? Que es tan importante que también nosotros entendamos de que la mujer no solamente es una esclava en la casa que se dedica solamente a atender a los niños y a darle de comer al marido y mantener en orden el hogar, sino que la mujer también funge un rol, una posición muy importante dentro del hogar, y esto es lo que te queremos hoy plantear por medio de la palabra de Dios. Así es que sin más ni más, les comparto también a manera de testimonio. Esta semana ha sido una semana de locos, por así decirlo. Si ustedes ven las noticias, pues diferentes manifestaciones y hay un aparente caos en todas las ciudades, pero nuestro Dios sigue siendo el soberano del universo. Dios sigue estando en total y absoluto control de cada una de las cosas que nos ocurren, y sigamos orando por la paz en este país, sigamos pidiéndole a Dios que sea Él el que intervenga en todo esto y que puedan llegar a un acuerdo o a un diálogo correcto acerca de esto. No me enfoco en tanto hablar de temas de racismo o temas de política. Una, porque no soy político y no me interesa ser político, así es que, y otra, tampoco no me adentro tanto a hablar en temas apocalípticos porque no
no soy una persona experta en temas apocalípticos y no es mi intención alarmar o preocupar a la gente. Yo simplemente voceo la palabra de Dios, presento el mensaje del Evangelio, que es urgente. Sí, es urgente que tú lo recibas, porque una vez que lo recibes, si se acaba el mundo hoy, si se acaba el mundo mañana y tú lo has recibido, pues eres parte de aquellos que van a ir con el Señor simplemente. Así es que eso es mi labor, esa es mi posición como hijo de Dios, para anunciarte las buenas nuevas de salvación, para que tú estés preparado para cualquier acontecimiento mundial que venga hacia nuestras vidas, tus fundamentos y tu fe esté firme. Esa es mi principal labor, eso es a lo que Dios me llamó. Así es que por medio de esta enseñanza es mi intención y es mi oración que el Señor te bendiga. Te decía que te iba a hablar de un testimonio cortito solamente. El lunes por la noche, nos anunciaron o nos dijeron, por algunos amigos nos comunicaban que se estaba incendiando una compañía cerca de donde yo trabajo. Y por el momento no lo creía, porque ustedes saben que abundan las malas noticias más en este tiempo, pero surgió en mí un interés de ir a ver qué estaba pasando. No, obviamente no nos dejaron entrar, pero cuando llegamos cerca del lugar, a una calle del lugar, nos pudimos percatar de que sí, efectivamente, la compañía donde yo trabajo se estaba quemando, y acudimos el día de ayer por la mañana y pues prácticamente se quemó casi todo. Quedó muy poco de la compañía. Más o menos laboramos ahí unas 60 personas, son 60 familias que dependen de esa fuente de ingreso. Así es que estábamos preocupados, estábamos tristes y un poquito angustiados por lo que iba a pasar, pero yo mantuve también siempre una actitud positiva para con mis compañeros, haciéndoles ver que confiemos en Dios, que tengamos fe, que vamos a salir de esta, nos vamos a levantar, cosas así. Para no hacerles más largo la historia, el día de hoy por la mañana acudí de nuevo a mi compañía. No me habló mi supervisor, no me dijo que fuera, pero yo sentí en mi corazón ir a la compañía. Esperé ahí algunas horas y cuando llegó él me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas a trabajar a otro lugar, pero vas a trabajar para mí. De igual manera, en otro lugar, pero trabajando para mí como si nada hubiera pasado. Así es que eso no es nada más que la mano de Dios obrando poderosamente. A tiempo solamente descansé un día. Así es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso y Dios se manifiesta en cosas así en nuestra vida cotidiana. No sin antes también pedirles por la oración para todos mis compañeros que aún no se han integrado a este grupo de trabajo, para que Dios también pueda suplir sus necesidades, ¿verdad? Si es que hay alguna necesidad. Sin más preámbulo, ahora sí vamos a lo que venimos, ¿verdad? A lo que estamos en tu casa. Dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 en adelante, vamos a leer. El versículo 8 lo leímos la semana pasada, pero es para entender un poquito más el contexto. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, ¿verdad? Esta era una instrucción para los hombres, que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Eso lo vimos la semana pasada, pero también hay unas instrucciones para la mujer cristiana, y eso es lo que vamos a estar hablando este día. Dice, versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, hermanos, hemos llegado a un nuevo párrafo, a una nueva sección del capítulo 2 de 1 Timoteo.
y nos explica cómo es que deben orar las mujeres, cómo es que las mujeres se deben de conducir en la casa de Dios, en las iglesias. Y Pablo expuso la forma en que los hombres deberían orar. Eso lo vimos en el versículo 8, ¿verdad? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y a continuación él va a explicar en el versículo 9 cómo deberían orar las mujeres. Este pasaje también trata el tema de la forma de vestir, por eso les decía que es controversial, genera polémica. Así es que por ese lado estoy contento de que usted está en su casa y yo estoy en la mía para que no vaya a haber polémica. Pero creo que conforme va transcurriendo esta enseñanza, vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, no mi opinión, sino la opinión del Espíritu Santo, que fue quien inspiró esta palabra que estamos leyendo. Habla de la forma de vestir en la mujer y de su posición en la iglesia local, cuál es su rol, cuál es su trabajo de la mujer en la iglesia local. Vivimos en tiempos en los que existen dos posiciones extremas acerca de esto que estamos hablando, relacionadas con la posición que las mujeres deberían ocupar en la iglesia local y visible. Existen dos opiniones muy extremas una de la otra. Una se va a un lado extremista y otra se van a un lado un poco liberal, o más bien mucho liberal. Ambas posiciones usan este pasaje de la Biblia que es muy leído y, como les decía, muy controversial, demasiado, para apoyar sus puntos de vista. Y desde ahí es un error, porque la palabra de Dios, que algunos versículos que se usan mal no funcionan para apoyar nuestros puntos de vista. Hay gente que usa la Biblia para hacerla que diga lo que ellos quieren que diga, pero la Biblia, nosotros no leemos la Biblia para exponer lo que nosotros queramos decir, sino que la Biblia nos lee también a nosotros y expone nuestra naturaleza pecaminosa. Así es que esa es una gran diferencia. Una posición de las que yo les hablaba permite a las mujeres ocupar un lugar de importancia, dirección o liderazgo en todas las reuniones públicas. Ese es un extremo de los dos que yo le hablaba. Una posición de importancia, una posición de liderazgo, una posición en la cual ella gobierna desde el lugar donde se está dirigiendo la iglesia. Esas iglesias tienen, por ejemplo, mujeres predicadoras, apóstolas, no sé, pónganle un nombre que a ustedes se les ocurra, directoras de coro, cargos oficiales dentro de la iglesia. No se les niega ninguna posición y como resultado las mujeres no solo importantes, pero también las vemos convertirse dentro de esos contextos, de esas iglesias, las vemos convertirse en un elemento dominante dentro de la iglesia. Y ahí eso es lo que nos lleva, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos tratando de exponer en esta tarde. La otra posición extrema, el otro lado, la otra cara de la moneda, en este tema es adoptada por aquellos que no permiten a las mujeres ocupar ningún lugar en absoluto en las reuniones públicas, donde solamente la mujer llega acompañada de su esposo, se sienta y no se le permite hablar absolutamente nada. Ese es el otro extremo, esa es la otra cara de la moneda. En sus reuniones, por ejemplo, usted nunca oirá la voz de una mujer en público porque es mal visto, es indecoroso, es algo que está mal para esos contextos. Claro, para esos contextos. No estoy diciendo que nosotros debemos de ser así, simplemente estoy presentando los dos extremos. En esos ambientes los creyentes pierden mucho talento y es obvio, cuando se le silencia a una persona, nosotros estamos perdiendo un gran talento que puede estar ahí escondido por no permitirles desarrollar el don, desarrollar el ministerio que el Señor obviamente les ha repartido a cada uno. Y las mujeres pueden aportar una valiosa contribución si se les permite hacerlo, si se les da la oportunidad
de hacerlo. Las iglesias pierden algo cuando no utilizan el talento. Cuando hay talentos desperdiciados en las iglesias, y yo sé que en muchas iglesias hay muchos talentos desperdiciados por un concepto, por una idea de una persona o de un grupo pequeño de personas. Y hay ministerios atascados, hay ministerios que se desaniman y no avanzan porque existe una idea en la mente de aquella persona de que no se les permite, de que esto no es lícito o viceversa. El talento de las mujeres es algo que muchas veces es desperdiciado dentro de las iglesias. Así es que por medio de esta enseñanza quiero decirte, hermana que me escuchas, hermana en Cristo, que Dios ha repartido dones también sobre ti. Dios ha repartido ministerios sobre ti, pero dentro de su plan, dentro de un orden establecido por Él. No podemos actuar a como se nos venga en gana, sino que hay un orden, hay un patrón a seguir. Y ese es el patrón que seguimos es el patrón de la palabra de Dios. Así es que la confusión que existe alrededor de este asunto, más bien práctico, ha surgido porque algunos han entendido mal este pasaje. Es lo que les decía, se han malinterpretado mucho este pasaje, se ha sacado totalmente de su contexto. Y eso es lo que vamos a tratar de exponer este día, porque algunos han entendido mal este pasaje y también por la falta de conocimiento del mundo romano, es decir, del contexto de los días de Pablo. ¿Por qué Pablo dijo estas palabras que a nuestro contexto suenan muy misóginas, muy machistas, muy atrasadas, muy de la época de las cavernas o como gustes llamarle, muy pasadas de moda? Y más en este tiempo en los cuales la cultura en la que estamos viviendo, este mundo posmoderno, siempre se trata de meter presión para ejercer los derechos de la mujer. El movimiento feminista ha tomado mucho auge en estos últimos tiempos, que también se ha visto muy opacado por todo este asunto de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia se escuchaba hablar de este movimiento feminista, mujeres manifestándose y haciendo muchos destrozos también. Eso, ¿por qué no debemos de decirlo? Pero esto es algo mal enfocado, esto es algo mal entendido dentro del rol de la mujer, y esto es lo que queremos hacer. En la palabra de Dios vemos a Débora, vemos a mujeres usadas por Dios, también vemos a la reina Esther, a Ruth y otras. En la historia de las iglesias encontramos mujeres también usadas por Dios. Hay multitudes de mujeres a quienes Dios ha usado de una manera o de una forma extraordinaria. Nosotros como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús tenemos a una mujer que fue usada por Dios para llevar el Evangelio, para llevar la doctrina apostólica al país de México, nuestra hermana Romana de Valenzuela. Así es que Dios ha usado mujeres dentro de su plan divino, solamente que nuestra hermana Romana no fue predicadora, no fue pastora, no ejerció un papel más allá de lo que la palabra de Dios le permitió. Y aún así, no siendo predicadora ni pastora, logró alcanzar a muchas personas por medio del trabajo que Dios le otorgó dentro de su rol, dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Así es que quiero decir que la mujer no es un cero a la izquierda dentro de la iglesia. La mujer sí vale para mucho dentro de la iglesia, pero es dentro del plan establecido de la palabra de Dios. No puedes ejercer el liderazgo de pastorado o ejercer autoridad sobre el varón predicando, pero puedes hacer un montón de cosas más dentro de la iglesia. Puedes enseñar a las hermanas más jóvenes que vivan unas vidas piadosas, que amen a sus esposos, que vivan en paz, que eduquen bien a sus hijos. Puedes enseñar a niños pequeños, adolescentes. En fin, hay un millón de cosas en las cuales puedes hacer dentro de la iglesia que no sean ser pastora o ser predicadora. Así es que Dios ha llamado, puedes enseñar a otras mujeres por medio de la palabra de Dios también. Sin embargo, en el Imperio Romano, vamos ahora sí a ver un poquito el contexto. El principio femenino era una parte de todas las religiones paganas. Y las mujeres ocupaban en ese sistema un lugar importante. La adoración a la diosa Afrodita en Corinto era probablemente una de las más inmorales de las diosas, en la cual la prostitución había sido convertida en una religión en ese tiempo.
Así es que las sacerdotisas que le ofrecían culto a la diosa Afrodita eran prostitutas que eran vistas como lo máximo dentro de la religión en la cual ellos profesaban, una religión que le rendía culto a la prostitución. Así es que en ese contexto, a Pablo es que les escribió esa carta a los efesios, porque Éfeso era una ciudad pagana totalmente, donde había una iglesia cristiana, pero que estaba expuesta a ese tipo de rituales, a este tipo de religiones totalmente demoníacas, en lo cual él tenía que hablar así de duro para implementar y establecer leyes y estatutos para que las hermanas no que fueran limitadas en cuanto a su libertad religiosa, sino que se les estaba protegiendo para que no se les mezclara o no se les considerara parte de ese rito pagano en el cual había sacerdotisas que servían y adoraban a la diosa Afrodita. Las 1000 vírgenes vestales que se encontraban en el templo de Afrodita, en la parte más alta de Acrópolis, allí en Corinto, no era otra cosa más que personas que se dedicaban a la prostitución y habían hecho de eso una religión. Así es que eso era algo muy grave, eso era algo muy fuerte, de lo cual es hasta en este tiempo es complicado hablar de una religión que le rinde culto a ese tipo de cosas. Se caracterizaban por usar el cabello muy despeinado. La razón por la cual dijo Pablo que las mujeres debían llevar la cabeza cubierta en los versículos que leímos era para evitar que las asociaran o que para evitar que las metieran en el mismo grupo con estas personas. Era para evitar que las asociaran en absoluto con las religiones como esta, como la religión que tenían hacia la diosa Afrodita. También en Éfeso, donde Timoteo se encontraba en ese momento del relato, las mujeres ocupaban una posición muy importante en la adoración del templo de Diana, otra diosa muy conocida en Éfeso, Diana de los Efesios. Había una gran idolatría y el apóstol Pablo por eso se vio en la necesidad de escribir estas cosas. En todas las religiones de misterios, que son muchas, había sacerdotisas. Fue a causa de estas prácticas que Pablo estaba enfatizando en este pasaje, que este asunto de la apariencia provocara atracción sexual, debía desvincularse, debía de totalmente deshacer cualquier vínculo totalmente de la oración pública en las reuniones de las iglesias cristianas. Por eso es que Pablo dice en el versículo 9 del capítulo 2, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es por eso que él dice estas palabras, que a simple vista suenan machistas, suenan misóginas y un montón de cosas, pero entendiendo el contexto nosotros podemos ver cuál era la realidad por la cual el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera estas palabras. Tenemos que aproximarnos a este pasaje recordando estos factores del contexto social pagano que presionaba a los creyentes en esta ciudad. Los creyentes se veían totalmente presionados por esta religión pagana y era necesario que ellos hicieran la diferencia de una cosa de la otra. Así es que este ejemplo está vigente para nosotros. Debemos de hacer la diferencia en este mundo cada vez más fuerte, marcar esa diferencia. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Continuamos leyendo el versículo 9 y 10. Bueno, ya leí el 9, entonces el 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Eso es en cuanto al vestido. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, lo vuelvo a leer, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así, aquí se comenzó diciendo a sí mismo, Pablo había dicho cómo los hombres tenían que orar, en el versículo 8 lo vimos, y a continuación él explicó cómo tenían que orar las mujeres. Este pasaje, este capítulo son instrucciones. Primero empezó con los hombres y siguió con las mujeres. Observemos que dijo que las mujeres tenían que orar.
Esa no era la cuestión simplemente, pero Él les estaba diciendo la manera en la que tenían que orar en público. Hay una manera en la cual nosotros podemos dirigirnos a Dios cuando oramos en público. Su énfasis recaía en el adorno interior antes que en el exterior. Así, es más importante el interior que el exterior. Las mujeres tenían que orar en público, pero no debían vestirse ostentosamente para poder dirigir sus súplicas a Dios de una forma en que no llamara la atención o se destacara su parte física para no generar algún tipo de atracción hacia los hombres. Recordemos por el contexto que se movía mucho ese tipo de sensualidad dentro de las religiones paganas. Por eso el apóstol Pablo habló de estos temas, de estas cosas que eran muy necesarias que la iglesia de Éfeso tomara en cuenta y que la iglesia actual también tome en cuenta. No estamos diciéndole a la mujer que no haga nada, sino que simplemente la estamos cuidando, la estamos protegiendo para que haga las cosas correctamente, así como la palabra de Dios nos induce a nosotros los hombres que también hagamos las cosas correctamente. Queremos dejar bien en claro que creemos que una mujer debería vestirse tan elegantemente como pueda. La palabra de Dios no justifica, perdónenme el término, la fodonguez. La palabra de Dios no justifica eso, sino que una mujer puede vestirse elegantemente. No hay nada censurable en que una mujer se vista de una forma que resulte atractiva, pero para su marido. Amén, hermanas. No hay nada de malo en eso. Y en tiempos en que se realza mucho el aspecto físico hasta la exageración, ¿verdad? Hay un dicho muy famoso que se dice por ahí, que dice que como te ven, te tratan. Hay veces que vale más tu apariencia física que lo que realmente eres como persona, como un esfuerzo para lograr atraer la mirada del sexo opuesto. La experiencia muestra que cuando un hombre se enamora de una mujer, la ve como una mujer hermosa, como la más atractiva de todas o como la más interesante. Hay un atractivo en la personalidad, en el carácter, en la parte interior. Ese atractivo no se cubre con ningún tipo de vestido exterior, sino ese atractivo lo tienen dentro de su interior, en su interior, mejor dicho, que ese atractivo no recibe la atención de los medios de difusión, los medios de comunicación, no sale en fotografías. Ese tipo de atractivo no se puede fotografiar. Ese tipo de atractivo no se puede ver con nuestra vista simplemente. Ese tipo de atractivo no pretende ser espectacular, pero impacta el corazón de los hombres. Y pensamos que las mujeres deben de vestirse de una manera atractiva, es decir, lo mejor que puedan, pero a la hora de presentarse ante Dios en oración, el adorno exterior pierde su importancia. Es que si usted se enfoca mucho más tiempo en adornarse exteriormente, si usted pasa, no sé, 2 horas arreglándose el cabello, 3 horas arreglándose el cabello, y 1 hora o media hora comunicándose con Dios en oración o en un tipo de devocional, creo que es cuestión de prioridades, como lo decía la otra vez. Lo interior pierde importancia cuando le damos más tiempo a lo exterior. Y lo fundamental, lo más importante, es el adorno interior. Por eso Pablo le dice que no se vistan de vestidos costosos o peinados ostentosos. Cuando se refiere a los peinados ostentosos, en ese tiempo las mujeres se hacían un tipo de peinados, los cuales llevaba mucho tiempo hacer. Así es que se tardaban hasta días para hacerse un tipo de peinado casi se querían colgar el molcajete. Esa era la costumbre en ese tiempo. No había molcajetes en Éfeso, pero es para que usted me entienda. Pero era algo como para impresionar a los demás. Por eso es que Pablo le dice, ustedes no hagan eso, ustedes mejor arréglense, atavíense de buenas obras, que eso es lo que vale más en el fondo. Cuando una mujer va a participar de una reunión pública de la iglesia, como por ejemplo
cantar o hablar en cualquier otra actividad, debería recordar que su atractivo no debería de ser el de afuera, sino el de adentro. El de adentro, que es el que más vale. Una mujer así tendría que procurar agradar a Dios y nunca lo podría hacer, en base a un atractivo solamente exterior. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que agradarle con nuestro interior, con lo que está dentro de nosotros. Esta actitud está en marcado contraste con las religiones paganas del mundo romano, y Pablo estaba recalcando que este énfasis en el aspecto físico no formara parte de las reuniones públicas de las iglesias cristianas. En el versículo 11 y 12 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cómo explicamos eso? ¿Saben qué, hermanos? Nuestra transmisión llegó a su fin y para la próxima semana continuamos con el capítulo 3. No se crean. Vamos a continuar. A eso es a lo que nos lleva la enseñanza expositiva, a pasar por esos versículos que nosotros no elegimos, pero que sí la palabra de Dios nos lleva a hablar. Estos versículos tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza de la doctrina. Recordemos que las mujeres dirigían las religiones de misterios en los días de Pablo. Ellas eran las sacerdotisas, ellas eran las que ejercían esos cultos paganos, y esas religiones organizaban orgías sexuales, cosas muy, muy, muy feas. Pablo aquí estaba advirtiendo a las mujeres que no hablaran en público basando en su atractivo, ¿verdad? No hablar en público usando su atractivo en resaltar su belleza física, que era lo que hacían las tradiciones paganas. En línea con la situación del lugar de la mujer en el paganismo de aquella sociedad, se ha interpretado que Primera de Corintios, vamos a ver qué dice Primera de Corintios, otro texto que también se ha tomado para hablar de este tema que nosotros estamos tratando. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 34, dice: vuestras mujeres callen. Ay, ¿cómo será posible lograr algo así? ¿Verdad? Vuestras mujeres callen. Paz de Cristo, hermana. Y ustedes saben que las quiero mucho. Nuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Imagínense una ley dentro de nuestra sociedad que prohíba que ustedes hablen. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Vamos a explicar el contexto. En ese tiempo se prohibía a la mujer hablar en el contexto eclesial, en cuestión de la iglesia. En las sinagogas, en la religión judía, la mujer no podía entrar a la sinagoga. La mujer, si quería escuchar palabra de Dios, no podía sentarse en las primeras bancas como lo hacían cualquier hombre, sino que se les otorgaba un lugar en la parte de atrás y la parte como de la terraza del templo para que ellas de lejos escucharan la palabra de Dios. Jesús vino a romper con todo eso. Jesús vino a abrir, ¿verdad?, esa pared que dividía la adoración de hombres y mujeres, y él lo mostró, ¿verdad?, hablando con diferentes mujeres en el transcurso de su ministerio terrenal. Nosotros podemos ver cuando habló con la samaritana, las mujeres con las que habló en el sepulcro, las mujeres que le buscaron en el sepulcro y que después por medio de la palabra de Dios podemos ver de cómo ellas se acercaban hacia Él. Infinitamente muchas mujeres que se acercaron a Él, la mujer que padecía del flujo de sangre, que se acercó y le tocó. Era mal visto que un hombre hablara con una mujer si no era de su familia, pero Jesús rompió con esa pared. Jesús se acercó a las mujeres, habló con las mujeres, les predicó a las mujeres directamente, sin intermediarios, y ellas recibieron la palabra. Así es que nuestro Señor Jesucristo dignificó a la mujer en este mundo, algo que no era bien visto en esos tiempos. La mujer
era como un ciudadano segunda clase, pero Jesús vino a darle su lugar a la mujer y nosotros como hombres no podemos hacer lo contrario a eso, sino que debemos ser imitadores también en eso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13 y 15 de 1 de Timoteo capítulo 2, perdón, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán fue engañado, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. El relato del Génesis dice, pues Adán fue formado primero. Vamos a regresarnos un poquito. Después Eva y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora sí, vamos a ver en el relato del Génesis, el pecado de Eva introdujo el pecado de Eva, y sí, mejor dicho así, introdujo el pecado al mundo. Al ser engañada Eva fue de la manera que se introdujo el pecado en el mundo. Ahora, cada vez que una mujer da a luz un hijo, va a sonar fuerte para ti. Yo sé que es tu contexto, es tu cosmovisión, pero cada mujer que ahora dentro de este tiempo, ¿verdad? Después de Génesis 3, cada mujer que trae al mundo un hijo, trae a un pequeño pecador al mundo. En todo lo que puede traer a este mundo, pero la Virgen María, así es que si por medio de una mujer trae a un pequeño pecador al mundo, también hubo una gran diferencia por medio de la Virgen María, trajo al Señor Jesús, el Salvador del mundo. Así que, ¿cómo se salvarán las mujeres? Como leíamos en el versículo 15. Si nosotros leemos simplemente las primeras partes, nos deja varias dudas, nos deja varias preguntas. Dice, pero se salvará, si leemos solamente, pero se salvará engendrando hijos, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué tal de las mujeres piadosas que no tienen familia? ¿O qué tal de las mujeres piadosas que son solteras? ¿Cómo se van a salvar? Pero la palabra de Dios no marca un punto final ahí, sino que marca una coma que nos conecta con lo que sí, que es parte de un todo. Dice, pero, bueno, si quieres agregarle ese pero, agrégaselo, pero no se lo agregues. Ustedes me entienden. Dice, sin permaneciere en fe. Así es que si nosotros nos preguntamos, ¿cómo se salvará la mujer? Bueno, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Nadie debería decir jamás que la mujer trajo el pecado al mundo, a menos que estuviera dispuesto a añadir que la mujer también trajo al Salvador al mundo. Es que no andemos diciendo, yo sé que lo dije yo en un ratito, pero fue para ampliar el contexto, para ampliar el tema, para verlo de esa perspectiva, ¿verdad? Nadie se atreve a decir eso, por favor. Estimado hermano, a manera de conclusión, ningún hombre proveyó un Salvador, lo hizo una mujer. Y no estamos adorando a María ni nada por el estilo, simplemente estamos reconociendo que Dios usó a una mujer para que el Salvador del mundo viniera a este mundo y nos redimiera a todos nosotros que le hemos recibido por medio de la fe. Es que, sin embargo, cada mujer individualmente se salva por la fe, no solamente por tener hijos, o no por tener hijos simplemente, porque hay personas que no creen en Dios, viven una vida impíamente y tienen muchos hijos. No, el justo, como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Y no solamente es el justo, sino la justa también, la mujer que es justa, la mujer que busca de Dios, la mujer que vive una vida piadosa. De la misma manera en que el hombre se salva también por la fe. Así es que, hermanas, mi deseo es que el Señor bendiga sus vidas. Ustedes también, hermanos, no les estoy haciendo menos, pero es necesario que entendamos estas cosas, que la palabra de Dios nos guíe, que la palabra de Dios nos
nos conmueva, ¿verdad?, al arrepentimiento y a la fe. Así es que dignifiquemos a la mujer, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Reconozcamos su esfuerzo en casa, reconozcamos que aunque hay veces que nosotros decimos, como en el caso de algunas hermanas o algunas amigas que nos están escuchando, que aparentemente no trabajan porque no reciben, no salen por la mañana de sus casas, pero sí trabajan mucho en casa. Y es un trabajo que muchas veces no es remunerado, no es pagado por ninguno de nosotros. Así es que nosotros agradezcamos a Dios por esa labor que ellas hacen desinteresadamente. Las esposas pueden crear un hijo, un verdadero hijo en la fe. ¿Qué mejor ejemplo que el de Timoteo? Timoteo era hijo de mamá judía, pero de papá griego. Así es que él recibió todo en cuanto a la fe por medio de su mamá y de su abuela. Así es que, mujer que me escuchas, tú puedes bendecir tanto la vida de tu hijo enseñándole la palabra de Dios desde pequeño. Puedes hacer un gran hombre de Dios como lo era Timoteo, que su nombre lo dice, el que honra a Dios. Puedes, si tú quieres que tu hijo honre a Dios, puedes empezar enseñándole lo que concierne a la fe, lo que concierne a la palabra de Dios, para que él, cuando crezca, tú puedas ver cómo es un hombre que sirve a Dios. Nosotros no solamente servimos a Dios detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios, servimos a Dios en muchas áreas. Así es que, hermana, no te sientas menos, no te sientas como un cero a la izquierda dentro del hogar o dentro de la iglesia. Aún dentro del hogar puedes ejercer tu liderazgo, tu ministerio dentro del plan y del propósito de Dios con tus hijos, con hermanas más jóvenes. Así es que cada vez que tengas la oportunidad de servir a Dios de esta manera, hazlo. Bendice a los demás. Recuerda, nos vemos por este medio. Este domingo estaremos transmitiendo una vez más. Seguimos con esta serie basada en el libro de Nehemías, El Remanente, y como subtítulo, Edificando la Ciudad. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.